Muy buenos días, estudiantes del tercer grado. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la ilustración en España y las reformas que trajo esta ilustración. Sin más preámbulo, comencemos. Entonces, la ilustración en España fue un movimiento intelectual que se desarrolla a lo largo del siglo XVIII. Estamos dentro del marco del siglo XVIII. Entonces, estamos en un mundo de cambios y dentro de la ilustración tiene el mismo concepto que en toda Europa. Pero vamos a ver especialmente en España, ¿por qué? Porque nuestro virreinato estaba con España. Nosotros hemos sido conquistados por España, así que nos incumbe cómo fue que cambió todo esto. Muy bien, entonces tuvo la intención de abandonar completamente la ignorancia y hacerla frente con el desarrollo del conocimiento y el estudio. Y tal movimiento ilustrado ocurre principalmente en la élite de las sociedades, pero afecta de manera directa o indirecta a toda España. Una de las diferencias que caracteriza a esta ilustración española de los movimientos intelectuales europeos fue su condición religiosa. Los ilustrados tuvieron el pensamiento que la razón y la religión fueron obras de Dios. El creador fue el responsable de tal iluminación. Eso es lo que creían, miren, muy contrario a lo que los demás ilustradores de toda Europa decían que era la fundamental fuente de la razón. Ya no había tanto una relación con la divinidad. Ok, entonces los españoles de la época confiaron en que la corona no debía ser el motor de las ideas ilustradas, así como también de mantener el control sobre temas que se iban a desarrollar. Si bien una parte imperante de la sociedad española se une a desarrollar el pensamiento ilustrado, la mayor parte del país sí se sigue apegado a lo que son las ideas tradicionales, lo que es consecuentemente el analfabetismo, ¿no? Y el atraso económico. Entonces, el cambio de pensamiento por parte de estos grupos minoritarios los lleva a una lucha de ideologías en contra de lo que es la Iglesia católica. Pese a eso, los mismos mantuvieron sus creencias religiosas. Incluso intentaron aplicar reformas a las iglesias para que ésta adaptara el cambio, pero el clero hizo imposible que se aplicara correctamente. Entonces, el clero para nada apoyó esta ¿cómo se le diría? Esta revolución. Entonces, aquí pasa lo siguiente. A ver, ¿cómo se origina esta ilustración? Primero, vamos a hablar sobre los Borbones en España. Cuando nosotros hablamos de esta dinastía de los Borbones, recuerdan ustedes, ¿sí o no?, que cayeron las anteriores dinastías, los de Habsburgo, y ahora vienen los Borbones en España. Entonces, tras la muerte del último monarca de Habsburgo, que sería Carlos II, ¿no? Los Borbones franceses reclaman el trono de España. Es decir, durante la Ilustración, el siglo de las luces, Francia tenía la mayor capacidad de poder dirigir un estado dentro de la Ilustración. Y eso es lo que pasa justamente en España. Entonces, Carlos II muere en el año 1700 sin hijos que pudieran heredar el trono de España. Fue por esa razón que se disputa lo que es la guerra de la sucesión española entre la casa de los Borbones y la casa de Asturias, dos dinastías. Tras 15 años de guerra en donde también se involucraron grandes potencias europeas, los Borbones salen victoriosos. Su triunfo significa el establecimiento de un nuevo régimen monárquico en España a manos de los mismos Borbones. Entonces, los Borbones se encargan de establecer una serie de reformas para revitalizar lo que se había perdido y dañado durante el final de la era de los Habsburgo. Las ideas de la era de la Ilustración en Francia tuvieron un fuerte impacto en lo que es España. La monarquía borbónica ahí es donde cuenta con numerosos instrumentos para controlar la producción cultural, prohíbe algunas prácticas que no estaban acordes a sus intereses. Entonces, entra ahí un nuevo gobernante que es Carlos III y se forma una nueva monarquía ilustrada en España. ¿Quién era Carlos III? Hijo de Felipe V, sucesor de Fernando IV, ¿no? Y ocupa el trono tras la muerte de su hermano Luis I y Fernando IV. Carlos III tuvo 13 hijos y uno de ellos fue Carlos IV, quien le sucedió a su padre en el trono de España. Carlos III fue una pieza clave para instaurar el movimiento ilustrado en lo que es España. Entonces, desde que tomó la corona española, fue capaz de impulsar nuevos pensamientos, es decir,
empezó a modernizar en realidad el pensamiento español mediante un programa ilustrado que era capaz de aplicar reformas a lo que es la educación. Entonces, para el nuevo rey fue indispensable que el movimiento estuviese regulado por el Estado, tanto en el ámbito social como en el ámbito eclesiástico. ¿Ok? Entonces, con la expulsión de los jesuitas, el monarca aprovecha para realizar reformas en la enseñanza fundamentadas en las ciencias y la investigación. Para el año 1779 se crea en Madrid los estudios de San Isidro como centro moderno de la enseñanza media. Las universidades fueron sostenidas a tutela del patronazgo real. Ahora, ¿qué características? Vayamos a las características. Dentro de las características que más resalta en esta ilustración española es primero el desarrollo de las academias. Entonces pongan como título ustedes ahí las academias. Primero, las nuevas ideas de esta época surgieron en tertulias de las academias y los espacios públicos. Las universidades fueron las primeras en introducirse a ese nuevo mundo intelectual. Todo lo que involucrarse educación rápida se transformó en un nuevo pensamiento de iluminación. La nobleza y el clero no solamente participaron en esta renovación intelectual, sino que en todos los sectores que estuvieron interesados para mejorar la condición humana de todo el país. Un ejemplo de ello son las sociedades económicas de los amigos del país, una organización cuyo fin fue difundir ideas nuevas y el conocimiento de las áreas científicas, filosóficas y técnicas a lo largo del periodo ilustrado. Gracias a esta sociedad de amigos, muchos de ellos retornaron al Perú. Aquellos que tenían el privilegio de poder estudiar retornaron al Perú para luego realizar lo que es la independencia del Perú. Imagínense, ¿no? Gracias a esta sociedad. Entonces, a principios del siglo XVIII, en la llegada de la dinastía borbónica, se crean otras instituciones para promover la investigación intelectual. Además, se inaugura la Biblioteca Nacional. ¿Y qué creen ustedes? La más grande enciclopedia que nosotros hasta ahora manejamos, la Real Academia de la Historia y la Real Academia Española. Entonces, años subsiguientes se abren otras instituciones especializadas tanto en medicina, filosofía y física. Ahora, otra de las características es que desarrollaron la ciencia. Entonces pongan como título también la ciencia. A finales del siglo XVIII se fundaron instituciones para promover el conocimiento científico en España, como el Real Jardín Botánico de Madrid, que es una hermosura en la actualidad, ¿no? En la zona colonial de México, la corona funda la Escuela de Minas a fin de conocer más sobre la extracción de la plata que tanto estuvo interesada España, ¿no? Y durante el reinado de Carlos III se realizan varias expediciones científicas dentro de España con profesionales locales y científicos extranjeros como Alexander von Humboldt. No se olviden de ese nombre, por favor. ¿No? Tras unos años posteriores, una cantidad importante de científicos españoles extendieron sus expediciones con la finalidad de analizar la botánica en las regiones coloniales como Perú, Chile, Nueva Granada, Nueva España, ¿no? Y los conocimientos obtenidos de estas expediciones fueron destinados al Real Jardín Botánico. Ahora, no podíamos olvidar lo que es el arte, es la tercera característica, el arte durante la Ilustración. Durante la estadía de los Borbones se realizan varias decoraciones en los palacios de tendencias francesas e italianas. Más adelante, con la llegada del rey Carlos III, no se decoraron algunas bóvedas dentro del palacio con pinturas de rasgos inexpresivos en realidad. Un ejemplo de esta obra es de Rafael Mengs, titulada El triunfo de la aurora, que lo pueden ver ustedes aquí, ¿no? Y una cantidad de pintores de renombre trabajaron con él, ¿no? Uno de los más importantes fue Francisco de Goya, quien evoluciona desde la pintura rococó hacia el neoclasismo y posteriormente a la pintura prerromancista durante la época ilustrada. Ahora, durante el reinado de Felipe V se reconstruye el Palacio Real de Madrid y fue en ese momento de la época ilustrada en donde comienzan a surgir los arquitectos más relevantes de España. En la época de Carlos III se realizan varias modificaciones en el Palacio Real, como la escalera principal. Además, otras obras en la ciudad de Madrid fue la Puerta de Alcalá, el Museo de la Reina Sofía y la Real Casa de Aduana de Madrid, edificaciones que se conservan hasta la actualidad.
Entonces, durante el periodo ilustrado español se conciben varias esculturas destinadas al decoro urbano. Francisco Gutiérrez fue el autor de la Fuente de Cibeles de Madrid y además colabora en la escultura de la Puerta de Alcalá. En cuanto a lo que es literatura, el pensamiento ilustrado trajo consigo un cambio en la literatura, particularmente en las ideas, ¿no? Las cuales pasaron a orientarse al neoclasismo. Esto buscó mantener lo clásico en boga y se luchó en contra de los autores barrocos por poseer la retórica retorcida. Entonces, los autores de la época ilustrada se enfocan en heredar el estilo de la cultura griega y romana. Dentro de ellos tenemos a Horacio, a Ovidio y a Virgilio, que ustedes saben que escribe bastante de las literaturas que nosotros conocemos a nivel europeo, ¿ok? Entonces, esta temática se mantuvo durante el reinado de Fernando IV hasta comienzos del siglo XIX. El género literario que domina durante la Ilustración fue el ensayo, siendo Benito Férgio, ¿no?, y Gregorio Mayens los dos innovadores en el campo ensayístico. Los representantes que tenemos dentro de esta ilustración europea netamente española es Benito Jerónimo Feijóo, ¿no?, uno de los principales exponentes del pensamiento racionalista y crítico ilustrado. Dentro de sus obras está el Teatro Crítico Universal y Cartas Eruditas y Curiosas, ¿no? El otro representante es Francisco de Goya. Fue pintor y grabador que alzó fama durante el auge de la Ilustración española, ¿no?, revelándose hacia la Ilustración y desterrando el oscurantismo del pasado. También está Gaspar Melchor Jovellanos, ¿no?, que fue un ilustrador y autor de varias obras juristas y políticas, ¿no? También se caracteriza como intelectual porque desarrolló y determinó ensayos sobre economía, política, agricultura y filosofía. Entonces, en el año 1773 se aproxima un poquito más a la poesía con su obra titulada Jovino a sus amigos de Salamanca. Listo. Con esto nosotros vamos a terminar lo que es parte de las reformas ilustradas en España. Nos vemos.